Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Conociendo la Palabra de Dios, con Alex Collazo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Salmos 111, versículo 10. Comenzamos. Muy buenas tardes. Con mucho gusto les saluda nuevamente el día de hoy su servidor Alex Collazo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de nuevamente compartir este espacio con ustedes. Un programa que está enfocado en que estudiemos, como su nombre lo dice, la palabra, porque desafortunadamente muchos de nosotros a veces simplemente conocemos la Biblia de oídas o de lo que alguien nos dijo, o simplemente hemos leído versículos por separado, o a veces incluso muchos de nosotros simplemente hemos seguido no una fe, sino una tradición. Entonces, con esto nosotros les queremos compartir pues un poco más a profundidad todo aquello que aparentemente ya conocíamos, para que entendamos cómo es que podemos nosotros conocer y seguir cada día más los preceptos, las leyes y los mandamientos de nuestro Señor, para poder así mostrarle nuestra adoración y nuestra fe hacia Él. No tanto porque nosotros busquemos salvación a través de las acciones, porque ya lo hemos comentado, no es así. Pero sin embargo, muchos de nosotros por ignorancia estamos transgrediendo o estamos ofendiendo a Dios sin darnos cuenta, o creyendo lo que tal vez el mundo nos dijo que no era tan malo o que ya no era malo, y lo creímos, en su momento lo creímos, pero pues es común que se viva el día de hoy esto. Antes de comenzar, siempre le recordamos a la gente, si gustas tener tu Biblia en mano, si gustas tener papel y pluma para que anotes lo que te sea de más valor, lo que te cause tal vez alguna duda y quieras cuestionarlo posteriormente, es recomendable hacerlo. Y también pues queremos hacer una oración para poder poner en manos de nuestro Señor todo lo que se va a hablar en este momento. Si gustas acompañarme cerrando tus ojos. Señor, te damos gracias nuevamente por esta valiosa oportunidad que tenemos, Padre, de estudiar tu palabra, de estudiar tus preceptos, de conocerte cada día más, porque dentro del corazón de todos y cada uno de nosotros, los que estamos participando en este programa, de todos aquellos que lo están escuchando en este momento, Señor, sabemos que dentro de su corazón existe ese deseo de agradarte, Padre, que tienen ese deseo de encontrarte y vivir en tus caminos, ya que pues sabemos que a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo podemos tener una vida correcta, una vida recta, y qué mejor que honrarlo, respetarlo y amarlo a través de la obediencia de todos y cada uno de sus preceptos, Padre. Ponemos todas y cada una de las palabras que vamos a compartir en este momento en tus manos, Señor, que seas tú el que hables y no nosotros, y que todo aquel que te escuche, Padre, que su corazón sea transformado, que su corazón sea movido, y que todos aquellos corazones de piedra sean movidos y convertidos en un corazón de carne, Señor, con ese deseo de honrarte, agradarte, respetarte y alabarte. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Pues el día de hoy vamos a concluir con nuestro 10º mandamiento. Y el 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni un siervo, ni su criada, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 20, versículo 17. La palabra codiciar significa simplemente desear con un deseo muy intenso y muy fuerte. La palabra puede ser usada tanto con sentido bueno como malo. En el Nuevo Testamento esta palabra es traducida generalmente al español como avaricia, y aquellos que son caracterizados por ello se les llama avaros. La palabra avaricia
en el Nuevo Testamento se refiere al deseo de siempre tener más, y la persona descrita como un avaro es aquel que siempre está deseando tener lo ajeno. Entonces, en este momento usaremos la palabra avaro, avaricia y codicia como sinónimos, o sea, significan lo mismo. Hay ciertas cosas que deberíamos desear y codiciar, eso es cierto, pero podemos desear cosas buenas y lícitas. Además, cada persona tiene el derecho de poseer bienes, de adquirir posesiones, de usarlas. El derecho de la propiedad privada se establece en el 8º mandamiento que prohíbe el robo, por ejemplo. Entonces, este 10º mandamiento no se refiere a una prohibición de poseer bienes, sino que da por sentado que todos los hombres poseen bienes y cosas materiales de este mundo. Este mandamiento usa la palabra codicia en sentido negativo y se refiere a un mal estado mental. La codicia mencionada aquí es un deseo excesivo, un anhelo muy profundo y un afán muy fuerte por las cosas de este mundo que pone de manifiesto que hemos puesto nuestros corazones y afectos más en estas cosas que en otras. Y el deseo de tener y poseer las cosas de este mundo llega a convertirse en la codicia o la avaricia cuando nuestras mentes y nuestros pensamientos comienzan a ser controlados por sueños y por deseos mundanos. La codicia consiste en el acto de fijar nuestras mentes y corazones en las cosas materiales o en los beneficios temporales y comodidades que nos ofrece el mundo. En este sentido, la codicia se convierte en un acto de idolatría. Ya hemos comentado en nuestros estudios sobre el primer mandamiento respecto a los ídolos sensuales, a los intelectuales y a los materiales. Y la causa de nuestra codicia puede ser una posesión, una posición, algún placer, el éxito, el poder, el dinero, entre muchas otras cosas. Y algunas personas codician a otras personas, o si no codician a la persona misma, por lo menos codician sus logros, su posición o sus dones y sus habilidades. La codicia se manifiesta cuando el deseo de adquirir o poseer algo nos domina y nos controla. Llegamos a pensar que no podemos estar contentos y felices sin aquello que codiciamos, y pensamos erróneamente que no podemos estar satisfechos si no tenemos la cosa deseada. Sentimos que lo necesitamos y que no podemos vivir sin ella. Y otro síntoma de la codicia es cuando sentimos envidia y celos respecto a aquellos que poseen lo que nosotros deseamos. Los efectos inevitables que se dan en este peligro de vivir en codicia, vamos a mencionar algunos. En primer lugar, los resultados en la vida de un creyente son un conflicto siempre entre lo material y lo espiritual. La codicia siempre tiende a disminuir y a debilitar la vida espiritual en un creyente. Y en la parábola del sembrador, Cristo dijo que la codicia es un poder que, entrando, ahoga la palabra y se hace infructuosa. No rinde fruto lo que ha sido sembrado en el corazón del ser humano. Y esto lo podemos leer en Mateo capítulo 13. Y esto es lo que sucede a muchos que no son creyentes que escuchan el Evangelio. Lo rechazan porque tienen su corazón lleno de las cosas de este mundo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Los creyentes que ponen sus corazones en las cosas de este mundo, muy pronto sienten un deseo fuerte y una atracción casi incontrolable hacia ellas. En el Sermón del Monte, Cristo advirtió respecto al poder de los tesoros terrenales. Dijo que ninguno puede servir a dos señores, explicando que el tesoro terrenal, en cualquier forma que exista, es un poder totalitario que quiere dominar y controlarnos. Y es evidente entonces que esto significa un conflicto entre lo material y lo espiritual. En segundo lugar, siempre hay un peligro espiritual en cuanto a las cosas terrenales, y especialmente en los tesoros terrenales. Las cosas que codiciamos siempre tienen un poder sobre nuestros corazones. Con razón dijo Cristo en Mateo 6, capítulo 6, versículo 21, y dice: donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón.
El tesoro terrenal no se refiere necesariamente al dinero, lo incluye, pero va más allá de ello. El tesoro terrenal significa cualquier cosa que el hombre codicia, lo que los hombres codician, lo que las personas consideran siempre como algo de gran valor, las cosas que estiman, las cosas que desean, e inevitablemente ocuparán sus mentes y afectos al 100%. En otras palabras, las cosas que codiciamos afectarán nuestra perspectiva y ocuparán nuestros corazones. Es muy fácil ver cómo esto sucede fijándonos, por ejemplo, en el dinero. Los hombres que buscan su felicidad en el dinero, aquellos que confían en el dinero y lo atesoran, muy pronto llegan a amarlo. Y aún más, muy pronto el dinero los domina y los controla. Incluso podemos decir que llega a ser su Dios, porque la totalidad de sus vidas, de sus pensamientos y aún sus emociones se centran en esto y dependen de él. Aunque no se percatan de ello, obviamente, pronto así su voluntad misma estará esclavizada por el amor al dinero. Por fin, a final de cuentas, todo estará bajo el control del Dios de la riqueza, de tal modo que su forma de ver todas las cosas, todas sus perspectivas terminarán afectadas e influenciadas por el dinero. Entonces el amor al dinero se convierte en la raíz de toda la maldad en ellos, y la palabra de Dios lo dice. En tercer lugar, otra consecuencia de vivir en la codicia es que la codicia nos convierte en idólatras, porque reduce todas las cosas al nivel más bajo de la existencia, es decir, al nivel material y al nivel animal. La codicia ubica todas las cosas a un nivel temporal y material, pasando por alto lo espiritual y lo eterno. Es por esto que Dios aborrece la codicia y aborrece lo que hace a los hombres principalmente. En Filipenses capítulo 3, Pablo se refiere a aquellos que piensan solo en lo terrenal. Este es el efecto de la codicia en los hombres. Les conduce a pensar que todos sus recursos están en este mundo y que todas sus esperanzas y sus motivos para vivir están anclados aquí. Todo aquello que se reduce a simplemente lo que se vive de manera temporal en este mundo, en lo material y en lo físico. El hombre no fue creado solo para existir a nivel temporal y material. Fue creado para Dios, para tener comunión con Él, para glorificarle y servirle. En realidad el hombre fue creado para la eternidad, pero la codicia va directamente en contra del propósito divino, por lo cual el hombre fue creado. Y Dios aborrece la codicia, porque es un acto de adoración, es un acto de idolatría, y la codicia coloca las cosas temporales al nivel de las cosas eternas, y aún por encima de ellas. En Efesios capítulo 5, versículo 5, Pablo dice que los avaros son servidores de ídolos. ¿Por qué? Porque el objeto de su codicia se convierte en un dios al que sirven. ¿Cuántas personas pasan todos los días de su vida pensando en sus ídolos materiales? ¿Cuánto tiempo, cuánta energía y cuánto esfuerzo es dedicado a la adquisición de las cosas temporales que no pueden dar lo que prometen? Y una vez que las obtienen, ¿cuánto tiempo es malgastado para cuidarlas, protegerlas y mantenerlas? La codicia es la adoración de las cosas creadas en vez de adorar al mismo Creador. En cuarto lugar, otra consecuencia que podemos ver de la codicia es que muy pronto la codicia se convierte en un tipo de adicción. Vivimos en un mundo en que la mayoría de las personas son adictas a lo material. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos y avaros o codiciosos. Esto lo leemos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2. Y en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías lamentaba la condición espiritual de Israel diciendo: desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Esto lo leemos en Jeremías capítulo 6 versículo 13 y el capítulo 8 versículo 10.
La fuerza que motiva y anima a la mayoría de los hombres es la codicia. ¿Y por qué es así? Porque la mayoría de los hombres tienen la idea de que si no pueden obtener ciertas cosas y alcanzar cierto nivel de vida, estarán contentos y satisfechos. Aquellos que han logrado cierto nivel tienen la idea de que solo necesitan subir un poquito más. Pero al alcanzar ese nivel, descubren que no están contentos y descubren que hay otro nivel más y desean subir aún más. Es por eso que la codicia siempre resulta en un ciclo vicioso. Y podemos ver en este círculo vicioso en el ejemplo de un hombre que se dedica a lograr ciertas metas y adquirir ciertas posesiones. Al principio la meta que se puso le anima y le motiva a dedicar su tiempo, todos sus recursos, todo su esfuerzo para lograrlo. Y su meta le promete una satisfacción y un contentamiento que aún todavía no tiene. Y por fin alcanza su meta, se siente bien un momento, lleno de satisfacción y orgullo, pero el problema consiste en que su satisfacción y su contentamiento no son permanentes y muy pronto se desvanece y entonces el proceso comienza de nuevo. Ahora tiene que buscar nuevamente algo que lo vuelva a mantener satisfecho y contento. Y de nuevo el hombre se siente insatisfecho, vacío y nuevamente cae en el error de pensar que puede lograr la felicidad permanente si solo pudiera lograr otra cosa más. Y su codicia lo convence de que su felicidad depende de la adquisición de eso que quiere buscar ahora. Y el ciclo vicioso ha comenzado otra vez. Una vez que la persona ha pasado por este proceso 2 o 3 veces, ya se ha convertido en un adicto de la codicia y el materialismo. Y el problema sigue siendo el mismo. Es bien sabido que las personas no pueden ser satisfechas de esta manera. Nunca puedes lograr la paz y el contentamiento codiciando las cosas de este mundo. Y lo más sorprendente es de que muchos no se dan cuenta de esto, sino que siguen engañándose, siguen engañando a más personas con este tipo de pensamientos. Y la verdad es que el hombre fue hecho para Dios y no para encontrar la paz hasta que la encuentres en Dios. En quinto lugar, otra consecuencia que tenemos es que Cristo nos advirtió acerca del peligro de adoptar esta manera de pensar, esta filosofía de vida, cuando dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto lo podemos leer en Lucas capítulo 12, versículo 15. La filosofía de este mundo caído dice lo opuesto. La filosofía del mundo dice y afirma que la vida del hombre consiste o depende de lo que posees. Esta forma de pensar, esta manera de vivir, puede conducirnos a quebrantar todos los mandamientos de Dios. La codicia en sí misma es una transgresión del primer mandamiento, pero puede conducirnos a mentir, a robar, a matar, a adulterar y a quebrantar todos los demás mandamientos. Y es un hecho que muchas muertes, robos, engaños, muchos adulterios son motivados por la codicia y la avaricia. ¿Cuáles son los síntomas de la codicia en un inicio? La codicia no es siempre un pecado visible. Frecuentemente es un pecado oculto o encubierto, y es un pecado que se esconde detrás de varios pretextos y excusas que parecen ser muy razonables. Debido a la naturaleza sutil de este pecado, uno puede estar viviendo en una lluvia de codicias sin que nadie lo note, ni siquiera uno mismo. Entonces, vamos a ver una pequeña lista de cuáles son los síntomas de esta enfermedad espiritual. El primer síntoma es que casi siempre la codicia viene a nosotros disfrazada, es decir, viene bajo el pretexto de suplir una necesidad. La codicia puede encontrar un motivo para justificarse más fácilmente que cualquier otro pecado. Casi siempre viene disfrazado de una necesidad, y esta necesidad se convierte en un pretexto para justificar la avaricia. Pero en realidad muchas personas confunden sus necesidades reales con un deseo codicioso. Y es por esto que casi nadie piensa que es culpable de este pecado. Y a menudo podemos ver la codicia en otras personas, pero no la podemos ver en nosotros mismos. Podemos afirmar fuertemente que no creemos
que la vida del hombre depende de las cosas que posee, cuando en realidad eso sea lo que en realidad nos lleva y nos motiva todos los días. Entonces, muchos son culpables de sostener esta forma de vivir sin darse cuenta de ello. El segundo síntoma es que nuestros pensamientos son otro síntoma de este pecado. Si la mayoría de nuestros pensamientos se centran en las cosas de este mundo, entonces somos culpables de este pecado. La persona codiciosa ha perdido el control de las prioridades correctas en sus pensamientos. A cada rato se encuentra soñando despierto con los ídolos de este mundo, planeando y proyectando sus fantasías. Sus pensamientos están ocupados con la acumulación de bienes, con las promociones en sus trabajos, los ascensos, con la prosperidad de su negocio, su carrera, y estas cosas se convierten en la fuerza estimulante y el motivo principal de su vida. El tercer síntoma es cuando estamos dispuestos a hacer cualquier cosa o cualquier sacrificio, a pagar cualquier precio para obtener las cosas codiciadas, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada para el Señor, por ejemplo. La mayoría de las personas religiosas persiguen las cosas terrenales a expensas de su servicio para Dios. Es decir, ponemos más importancia en las cosas que desean que en servir a Dios. Todo su tiempo, su energía, su esfuerzo están dedicados a las cosas temporales y no a las eternas. Y muchas personas llegan a creer que su autoestima, su felicidad, su bienestar y su comodidad dependen de la adquisición de más cosas. En este sentido, la codicia puede ser definida como siempre estar deseando más y más de lo que ya se tiene. Entonces la codicia puede ser llamada simplemente el egoísmo o el egocentrismo. Cuando nos vemos obligados a o presionados para escoger entre servir a Dios y servirnos a nosotros mismos, ¿cuál de las dos preferimos en este momento? Aparentemente estás trabajando porque existe esa necesidad. ¿Realmente? ¿Qué necesidad es de la que más se tiene hoy en día? La codiciosa, igual como el joven rico en Mateo 10, prefirió dejar a Cristo que sus posesiones materiales. Cristo no exige que dejemos nuestras posesiones materiales, sino solo que no las amemos, que no las codiciemos y que no pongamos nuestros afectos y corazón en ellas. Debemos preguntarnos cuáles son las cosas que buscamos más, las cosas mundanas o las celestiales. ¿Cuáles son más atractivas para nosotros? ¿Cuál de las dos nos produce más tristeza o más dolor si las perdemos? Además, debemos preguntarnos cómo usamos nuestro tiempo libre. ¿Lo dedicamos a la búsqueda de cosas personales y temporales o las dedicamos a Dios? Un cuarto síntoma de la codicia es lo que leemos en Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué nos da aquí una lista de todas las cosas que no debemos codiciar? Porque la codicia siempre nos conduce a fijarnos en el bienestar de nuestro prójimo, no en el bienestar de nuestro prójimo, sino en sus pertenencias, en sus ventajas y sus beneficios, y la persona codiciosa no puede mirar a los demás sin fijarse en sus bienes. Y la codicia se fija en todo, desde la manera de vestirse hasta los muebles de la casa. Todo cae bajo la observación y la crítica de la persona codiciosa. Y esta persona ya no considera a los demás como personas, ni siquiera como seres humanos, sino como los objetos de una codicia. Y la codicia le conduce a fijarse en todo lo que su prójimo tiene, desde su esposa hasta, habla de su asno, pero en este momento pues podemos hablar acerca del automóvil, de todo lo que posee, ¿no? La persona codiciosa siempre está comparándose con los demás y deja de considerarlos como personas para considerarlos como el objeto de su envidia, de su codicia. Se preguntan siempre a sí mismas, ¿por qué él tiene más que yo? Y comienza a sentirse celoso y envidioso respecto a esto. Y la prosperidad de otros, el hecho de que otros tengan más que ellos, es un golpe para su orgullo, para su autoestima y para su valor personal. La persona codiciosa es incapaz de ser un amigo verdadero.
es incapaz de negarse a sí mismo y buscar el bien del otro. Y la codicia le ha engañado y le ha reducido al nivel más bajo de la existencia. Estamos hablando del nivel material. Tal persona llega a creer verdaderamente que la vida del hombre depende de lo que posee, y lo que posee lo define. Y el quinto síntoma de la codicia es la ingratitud. La codicia nos hace descontentos e ingratos. La persona codiciosa pierde la capacidad de apreciar las bendiciones que ha recibido de Dios todos los días y siempre se está fijando en sus carencias y no se fija en las bendiciones que tiene. Así de simple. Podemos resumir todos estos síntomas de la codicia en 6 puntos. El primero, que si el amor al dinero, al estatus o a las posesiones ha llegado a ser la fuerza dominante de nuestras vidas y un factor que es lo que más nos motiva a nosotros, entonces somos codiciosos. Segundo, si estas cosas, como ya dijimos, el dinero, el estatus, las posesiones, son consideradas como esenciales para nuestra felicidad y son las únicas causas las únicas causas de nuestra emoción y nuestra felicidad y lo que nos anima en nuestras vidas, y la consideramos como la única solución a nuestros problemas, entonces somos codiciosos. En tercer lugar, si buscamos mejorar nuestra posición y nuestras posesiones a expensas de nuestro servicio como creyentes, entonces somos codiciosos. En cuarto lugar, si los ascensos y la autorrealización personal son buscados con el fin de exaltarnos a nosotros mismos, de elevar nuestra autoestima con esto e incrementar nuestro valor personal ante los demás, entonces somos codiciosos. Y en quinto lugar, si el deseo de las ganancias terrenales se ha apoderado de nuestro corazón de tal modo que siempre nos hace falta algo nuevo o algo más, entonces somos codiciosos. El Nuevo Testamento considera este pecado tan grave que las personas que son culpables de él no pueden permanecer como miembros de una iglesia, por ejemplo. El Nuevo Testamento dice que los avaros deben ser expulsados de la membresía, como cualquier otra persona que vive en pecado. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 11 dice: «Mas ahora os he escrito que no os envolváis. Es a saber que si alguno, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis». Ya hemos visto que la avaricia o la codicia es también idolatría, y que el apóstol dice que ni siquiera debemos comer con quienes se identifican como creyentes, pero que viven bajo este pecado. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 10 dice: «Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios». Esto dice Efesios capítulo 5 versículo 5. Estos dos textos declaran que la persona que vive abiertamente en la codicia y en la avaricia, abiertamente, no son un hijo de Dios. Este asunto se vuelve aún más grave cuando consideramos el hecho de que hay muchas iglesias el día de hoy en las que existe una conspiración de silencio respecto a este pecado. Es decir, nadie dice nada en contra de la codicia, y peor aún, hay muchos lugares en el que no solo los miembros ordinarios, sino también los líderes espirituales y aún los pastores y diáconos son culpables de este pecado. Esto resulta obvio por el hecho de que hay iglesias de hoy en el que no expulsan a nadie por este motivo. Es decir, no consideran la codicia y la avaricia como pecados que merecen una expulsión por como el Nuevo Testamento enseña. Y aún peor, hoy en día tenemos el fenómeno de muchos lugares que predican el evangelio de la prosperidad. Y en estas iglesias se enseña que la prosperidad económica y las posesiones materiales son señales prioritarias de la bendición de Dios, y cosas que son garantizadas incluso por el evangelio. El apóstol Pedro,
en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos advierte respecto a los maestros falsos que, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, nos advierte respecto a ciertos hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, diciéndonos que nos apartemos de ellos. ¿Y en qué medida podemos buscar entonces la prosperidad en este mundo? Muchos nos preguntaremos entonces, entonces, ¿cómo es que yo puedo buscar que me vaya mejor en esta vida, tal vez, ¿no? Y la respuesta a esta pregunta está en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, que dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas tus cosas y que tengas salud, así como tu alma esté en prosperidad. Entonces, podemos buscar la prosperidad en este mundo en la medida en la que prospere nuestra alma, y como prioridad que busquemos la prosperidad de nuestra alma. Es decir, debemos buscar primero la salud y prosperidad de nuestras almas. Y si la medida en que nuestras almas prosperan espiritualmente hoy fuera la medida de nuestra prosperidad económica, pues muchos de nosotros incluso estaríamos en bancarrota y en la calle pidiendo limosna. Y si el bienestar de nuestras almas y la salud de nuestras almas correspondiera o fuera igual a la salud física, muchos estaríamos también muy enfermos y algunos incluso hasta muertos. Debemos dar gracias a Dios que no existe un parecido exacto entre nuestra condición física y nuestra condición espiritual, o incluso económica en este mundo. Y Cristo dijo que una persona pudiera ganar todo el mundo y no le serviría para nada si perdiera su alma. No es un pecado ser rico, ni tampoco podemos considerar la pobreza como una virtud. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas ricas y de personas pobres, y ambas evitaron la codicia. ¿Y cómo lo hicieron? Buscando primeramente y sobre todas las cosas la prosperidad de sus almas. No es pecado nacer pobre y no heredar nada de nuestros padres y trabajar con nuestras manos para ganar nuestro pan cotidianamente, ni tampoco no tener casas, ni terrenos, ni muchas posesiones materiales. Pero tampoco es una virtud o mérito. No nos hace ni mejores ni peores ante Dios esto. El Señor Jesucristo era pobre, no tenía plata ni oro, y muchas veces no tenía ni siquiera en dónde reclinar o recargar su cabeza. Cristo sabe qué significa ser pobre. La pobreza no es un pecado, ni tampoco la riqueza, que quede claro. Lo que cuenta es la actitud del hombre respecto a lo que tiene. Todos tendremos que rendir cuentas a Dios por lo que nos ha dado. Si tenemos mucho, nuestra responsabilidad es aún mayor. Todos somos mayordomos, recuerden, todos administramos todo lo que se nos ha dado. Nuestras ventajas, nuestras capacidades, talentos, posesiones, todo eso nos ha sido prestado por Dios y debemos usarla para el máximo provecho en su servicio. Entonces, ¿cómo podemos evitar la codicia? Primero, por medio de la fe. Frecuentemente la raíz de la codicia es la desconfianza en la providencia de Dios. La fe nos conduce a buscar todo en Dios. Cuando reconocemos que todo lo que somos y tenemos viene de Dios y todo lo que pudiéramos desear se encuentra en Él, entonces la codicia ya no será una tentación para nosotros. La fe nos conduce a estimar y valorar las cosas espirituales y eternas. Frecuentemente la causa de la codicia es la ingratitud, es decir, el hecho de que no estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. La fe nos conduce a reconocer que nuestras bendiciones y privilegios más grandes son las espirituales. Vemos, por ejemplo, el privilegio de conocer a Dios, de tener una relación personal con Él, de la oportunidad de vivir una vida que tiene propósito y que produce fruto para la eternidad. La oportunidad de glorificar a Dios
estas bendiciones son de valor infinito. Entonces, la fe nos conduce a codiciar las cosas espirituales en lugar de las materiales. Y a fin de cuentas, la codicia pecaminosa consiste en desear las cosas terrenales más que las celestiales. Y Colosenses capítulo 3 dice que debemos poner nuestros afectos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La fe nos enseña a hacer todo esto. En segundo lugar, ¿cómo pudiéramos evitar la codicia? Podemos evitar la codicia con el contentamiento. Contentarnos con lo que tenemos. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esto lo dice el apóstol en Hebreos capítulo 13, versículo 5. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para hurtar como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo puedes leer en Filipenses 4, versículo 11 al 13. En estos versículos, el apóstol Pablo nos enseña que la felicidad y el contentamiento del creyente no depende de una situación económica ni de sus buenas circunstancias. El apóstol escribió estas palabras desde la prisión en Roma. El contentamiento es algo que tenemos que aprender. Cuando estamos contentos con lo que tenemos, no codiciaremos lo que otros tienen. La base del contentamiento cristiano es la soberanía de Dios. Los creyentes pueden estar contentos porque saben que Dios es soberano. Y en su soberanía y en su amor infinito, Dios ha colocado a cada uno en el sitio más apropiado para su bienestar espiritual. En Romanos 8:28 leemos esto. Es una promesa de que Dios siempre hará lo mejor para nosotros. Si no nos ha dado mucha prosperidad, es porque sabe que dicha situación sería un peligro espiritual para nosotros. Y aún más, cada creyente sabe que no merece nada y que Dios no le debe nada al creyente, y que en realidad nosotros le debemos una deuda infinita de amor y de gratitud. Otra forma para evitar la codicia es que debemos practicar la autonegación. No debemos pensar que siempre merecemos más y mejores cosas. Debemos aprender a negarnos a las cosas que no son necesarias, aunque tengamos la capacidad para adquirirlas incluso. No debemos consentirnos ni mimarnos en exceso. Debemos poner un alto en cuanto a nuestros caprichos y necesidades creadas por este mundo, o nunca podremos evitar la codicia. En cuarto lugar, podemos evitar la codicia siempre siendo y manteniéndonos agradecidos. Esto significa que debemos practicar las acciones de gracia en forma cotidiana, siempre recordándonos de que tenemos más de lo que merecemos. Muchas personas tienen gran cantidad de posesiones materiales, pero no las disfrutan. ¿Por qué no? Porque es que muchos de ellos se sienten miserables incluso a pesar de poseer tanta abundancia material. La respuesta es que solamente la bendición de Dios puede capacitarnos para disfrutar realmente lo que tenemos. Tener mucho sin la bendición de Dios se convierte a final de cuentas en una maldición. Dios concede su bendición solamente a aquellos que están agradecidos. Y estamos hablando de la bendición incluso no solo de tener, sino de tener y disfrutar. Eso es una gran bendición. Y no todos pueden vivir en ella. En quinto lugar, en tiempos de prosperidad, siempre debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Para el beneficio de quién me ha prosperado el Señor? ¿Para prosperarme solo a mí? ¿O para qué causa voy a ser prosperado? Y esto siempre te dará la respuesta
el día a día en que puedes utilizar esa prosperidad que el Señor te ha dado. Y en sexto y último lugar, para evitar la codicia, siempre debemos guardar en mente que solamente Dios nos puede dar la prosperidad o esa promoción santificada. Es decir, aquella prosperidad que resulta en mayor santidad, en mayor bendición y no en una maldición. Que cada día de nuestra vida, nuestro pensamiento esté enfocado en que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra, en agradecer todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida para poder disfrutar de ellos. Y bueno, hermano, amigo, con esto terminamos este 10º mandamiento. Espero de verdad que haya sido útil para ti, así como lo fue para mí, porque este tipo de luchas mentales y espirituales las tenemos a diario, hermano. No significa que nosotros como creyentes ya salimos de esto, que ya no lo vamos a vivir o que ya no lo vamos a enfrentar. Vivimos en un mundo en el que la prioridad es lo material. Y va a llegar un momento en el que nuestro pensamiento, nuestra carne flaquee, pero es por esto que teniendo claro este mandamiento y cómo es que podemos nosotros ofender a Dios si lo transgredimos, nos lleve siempre a arrodillarnos y a darnos cuenta de que sin Dios no somos nada. Y que no importa cuánto tengamos en este mundo, si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Entonces, busquemos como prioridad al Señor para que la prosperidad primero en nuestras vidas sea esa prosperidad espiritual. Y tú te darás cuenta, la palabra de Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El que tiene a Dios, el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene salvación, lo tiene todo. Y sin ello, no tenemos nada. Muy bien. Nuevamente, me pongo a tus órdenes a través de mi número de WhatsApp. Te lo comparto, es el 449-155-1768. Te recordamos que a través de este medio te podemos compartir más información si quieres saber más, te podemos compartir este estudio de manera digital. Y pues le pedimos al Señor que nos permita seguir disfrutando de estos momentos, de seguir compartiendo su palabra y que nos permita seguir viviendo según su voluntad y su misericordia. Hermano, amigo, damos gloria a Dios por este momento que nos permitió escuchar su palabra. Hasta pronto. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Conociendo la Palabra de Dios con Alex Collazo. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.